En materia de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos de las mujeres indígenas, aún hay muchos pendientes, así lo señala un informe. La Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas realizó un balance sobre los retos, desafíos y aprendizajes en la lucha por la inclusión de sus demandas en la agenda política del gobierno. A partir del 2014 a la fecha hemos construido una agenda de mujeres indígenas, misma que se ha estado posicionando constantemente ante el gobierno federal para que se tome en cuenta y de esta manera se haga inclusión. Pero, como lo comentábamos, hay muchos temas pendientes todavía, la participación política, la cuestión en materia de acceso a la tenencia de la tierra, la salud. Entre las demandas que hace la Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas están que se les reconozca como sujetos de derecho, así como su derecho a la salud y no violencia, con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos, y la creación de un programa nacional con presupuesto etiquetado y progresivo que incentive la participación de mujeres indígenas en todos los espacios. En general lo que queremos es que el nuevo gobierno retome esta agenda. O sea, son 9 puntos que estamos posicionando y estos 9 puntos queremos que sean retomados en las diversas instancias de gobierno. O sea, la participación de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisión, y hablando de espacios de toma de decisión en sentido amplio, porque no nada más estamos pensando en ocupar ciertos espacios políticos, sino también en la comunidad, en lo comunitario y justo en el tema de consulta. Las mujeres indígenas pidieron por último que las autoridades federales generen condiciones idóneas de vida que se traduzcan en la creación de las más amplias oportunidades para que las mujeres junto a los pueblos indígenas vean materializados sus derechos de participación y trato digno, tanto dentro como fuera de su comunidad. Con imágenes de Andrés Brito, información de Héctor Mendoza, 21 Noticias.